cuenta, destapó esta realidad de los sitios de confesiones. Para entender un poco más, para aprender, para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas, es que hoy día nos acompaña la psicóloga Javiera de la Plaza. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Muy bien, encantado. Encuentro que el tema es muy interesante, hay que ponerlo en el tapete y hay que hablarlo como son las cosas. Y además nos va a acompañar Daniela Enríquez, quien es psicóloga, es especialista en género, infancia y tecnología, y quien además, junto a su hermano Sebastián, armaron la Fundación Efecto Mariposa. Ellos además fueron víctimas de acoso escolar. ¿Cómo estás, Daniela? Buen día. Bien, muchas gracias por la invitación y por tener este tema en pauta. Es muy importante para todo nuestro país, por eso lo estamos tocando con la relevancia y la seriedad que requieren. Ahora, primero quiero preguntarles, ¿qué les pasó cuando leyeron este reportaje que publica The Clinic? A ver, como psicóloga, Javiera. A mí lo primero que me pasa, yo trabajo también en asertividad, me especialicé en asertividad, que es aprender a decir las cosas y no quedarse con cosas guardadas. Entonces, creo que por muchos años muchas cosas en nuestro país fueron guardadas y las íbamos acumulando hasta que finalmente quedaban hecatombes. Creo que a pesar de lo fuerte del tema, a pesar del sufrimiento, porque yo creo que si uno es padre o madre, empatiza, pero yo creo que cualquier persona podría empatizar con lo que le pasó a esta chiquita, con lo que le están viviendo los padres, con lo que podrían estar viviendo los compañeros, etcétera. Creo que es importante que este tema se ponga en el tapete y creo que es bueno que se conozca más de qué es lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, con respecto, y me voy a quedar algo cortito y después doy la palabra, con respecto a la identidad de un joven, cómo se forma la identidad y cómo esto puede llegar a destruir la identidad de un joven, más allá de todo lo otro que ya seguramente lo vamos a conversar más en detalle. ¿Sabéis qué, Javiera? Yo cuando lo leí, si bien todos conocíamos la historia, sí. O sea, de hecho en mayo, junio, julio se conversó mucho sobre la historia, sí. Pero yo cuando leí el reportaje se me pararon los pelos. Es terrible. Se me pararon los pelos porque me enteré de una realidad que yo no tenía idea que existía, que tiene que ver con el nivel de agresividad, el nivel de violencia. Niños de buena familia, de buena educación. O sea, perdóname, como de la mejor educación. O sea, yo por eso, porque acá hablaban puntualmente de este colegio. Sí, o sea, no lo vamos a seguir nombrando para no seguir estigmatizándolo. No, pero me refiero que es un nivel alto. O sea, es un nivel alto. El más alto, yo sí, entonces, y que evidentemente eso no solamente pasa en ese colegio, sino que pasa en muchos colegios. Sí. Entonces yo, de verdad, porque todos nosotros fuimos jóvenes, o sea, todos nosotros supimos lo que era el bullying. Pero ¿sabéis que yo cuando lo leía, o sea, me acuerdo, lo mandaron al chat del programa como a las 11 de la noche, es que no me pude quedar dormida hasta la 1 de la mañana. Y volví a leer sobre todo los comentarios que eran capaces de escribir. Ahí los veíamos, hay algunos que son irreproducibles. Sí. Entonces tú decís, detrás de eso, de que tecleó en una página abierta, anónima, hay un joven que tiene mamá, que tiene hermana y que es capaz de decir un nivel de agresividad tan brutal hacia una mujer. Yo de verdad que se me pararon los pelos. Qué increíble ver que eso que uno dice, pero ¿cómo? En un hogar en el que supuestamente hay valores que uno más o menos cree compartidos, en realidad hay un mundo subterráneo que va por otro lado y que muchas veces, estamos conversando hace un ratito atrás, nadie tiene idea de esto. Yo, fíjate que lo leí nuevamente, lo leí 2 veces. Lo leí ayer frente a mis hijos. Ellos estaban jugando, mis hijos tienen 6, 4 y 3 meses. Y yo leí esta realidad y decía, yo no sé, la verdad, cómo manejar una situación así. No sé qué hacer. Porque esto como papá, me queda grande. No sabría cómo abordarlo. Y ahí te quiero preguntar a ti, Daniela, que eres experta en infancia, en género y también en tecnología, y que fuiste víctima de acoso. ¿Qué hace un papá que ve que esta realidad está aconteciendo en el entorno de su hijo o de su hija? Bueno, recién comentábamos de que muchas veces el amor de padre es muy ciego, pero también justamente les queda grande y también cuando tú tienes que abordar estas temáticas vas con mucho temor porque desconoces, de repente no tienen las habilidades emocionales para poder abordarlo y menos las de contención. Y eso no poder hacerlo frente a tu hijo o con tus hijos es realmente muy difícil. Ahora, hay que poner atención en cosas tan simples como las rutinas de los niños, de que si viene el almuerzo todo completo,
si se sentó o no con algún compañero, interactuar también con otros padres. Y interactuar no en el grupo de WhatsApp de papás, interactuar en las salas de reuniones, porque tú cuando eliges un colegio, eliges una familia. Claro. Tú eliges los valores de ese colegio que se los quieres inculcar a tu hijo. Por lo tanto, tú tienes que hacer familia con esos papás también. Ser parte activo de la comunidad. De las redes de apoyos del colegio, de la comunidad, de los mismos papás. Si tú sabes que hay un niño agresor en el curso, hablar con ese papá, veamos cómo lo abordamos como adultos. Es que, perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué? Siempre nos enfocamos en las víctimas, y para mí es súper importante el victimario, porque sin victimario no habrían víctimas. Y de verdad siento que los colegios, porque a mí particularmente me pasó con un colegio algo no similar, pero sí tuve que acusar a un cabro que le hacía bullying a mi hijo en segundo básico y él iba en primero medio, o sea, era un abuso ya tremendo. Me acuerdo. Y esto sí, y fue súper terrible porque yo seguí todo el conducto regular. Ya. Hablé con, no sé, ni siquiera con los padres, primero con la profesora, luego con la inspectora, luego con el rector, etcétera. ¿Con psicólogo también? No, con el psicólogo no alcancé, pero te juro que esto no paró durante 2 años. Entonces ya llegó un minuto en que yo no pude más. Y desgraciadamente los colegios no toman riendas del asunto. Sí. O sea, de verdad, siempre la víctima es la que paga las consecuencias. Se cambia de colegio, no, el loco. Y los victimarios siguen ahí. Entonces, para mí es súper importante desde la raíz también por qué el colegio permite que exista una página por Facebook que se permita decir tantas barbaridades a otras personas. No, pero no es que el colegio lo permita. No, o sea, pero el colegio se hizo el sordo. El colegio no lo permite. En particular, en este caso, hubo una alumna que denunció. Por supuesto, y él dijo, hoy no le pongáis color. Oye, estáis exagerando. Sí, estáis exagerando. Eso pasa mucho en los colegios donde se ven este tipo de situaciones, Javiera. O sea, ¿se obvia el problema? En los colegios yo creo que sí, y además yo creo que hay un desconocimiento con respecto a los mismos chiquillos. O sea, esto es algo que pasa muchas veces a un nivel como muy soterrado. Entonces, ahora yo creo que en términos, por ejemplo, de cambios conductuales que uno puede apreciar en un hijo, en una hija, cuando uno tiene el conocimiento cotidiano de estar observando a sus hijos y conversar con ellos, yo creo que hay cambios conductuales, hay cambios en términos de irse a veces más para adentro. O sea, el hijo o la hija está menos conversador. Por ejemplo, se aísla más de salir, le cambia el ánimo, hay a veces más irritabilidad, a veces a veces uno puede hacer una analogía de ciertos cambios que se producen a veces en los estados, no estoy diciendo que siempre sean depresiones, pero en cambios de estados afectivos más bajos. ¿Cuándo detectar que es una depresión o un cambio porque son adolescentes? Imagínate que tienes la duda, ¿y qué haces? Por ejemplo, llevas a un profesional. Por ejemplo, haces algo. Por ejemplo, vas al colegio. Por ejemplo, yo creo que hay una instancia en los colegios que a veces se mira como a huevo, pero para mí es vital, no sé si para ti también o para ustedes, que son los recreos. ¿Qué pasa en los recreos? Ahí está la verdadera convivencia. En los recreos en donde el niño está con otro, no está con otro, participan. Exactamente. Entonces yo creo que si uno ya tiene una duda y dice a lo mejor no tiene nada que ver con esto y es que se enfermó de la guata o tiene otro problema o qué sé yo, le está yendo mal en un ramo, pueda acudir a un profesional. Sí. Como no todo el mundo tiene dinero para pagar un psicólogo o una psicóloga, también hay psicólogos que debieran, o sea, estoy hablando en términos país, ¿sí? Que debieran estar más presentes en los colegios haciendo esa detección. Javiera, el punto de la Cata es súper bueno. Súper bueno. Es súper bueno el punto de la Cata, que hoy día yo siento que los psicólogos, los colegios, todos miran un solo lado del problema. Entonces, mientras se solucione un solo lado del problema, es cómo detectar que tu hijo está sufriendo bullying, cómo estar alerta. Apagar los incendios. Pero en el fondo no está apagando el incendio desde su origen, que tiene que ver con el agresor. Y yo creo que también es víctima. Claro, que tiene que ver con el que hace bullying. Y yo siento que, o sea, hoy día a nadie, uno ya más o menos sabe cómo detectar a tu hijo si es que está sufriendo bullying. Pero uno como padre no tendría idea cómo detectar a tu hijo si es él el que está agrediendo a otro compañero. Sí. Entonces, va a seguir ocurriendo esto si es que el ministerio, la psicología, los colegios no están alineados en tomar el problema desde las dos aristas, que son igual de conflictivas, igual de problemáticas. Y además que los Paganini casi siempre son las víctimas, son los que tienen que salir de los colegios, son los que tienen que tener los costos de respuesta. En cambio, una correlación de repente entre la persona mató
matona o el matón, uno en la casa va a tener también una tasa de respuesta de si hay conductas agresivas, de si hay palabras agresivas, de si hay ironía. O sea, uno también puede observar a un agresor. Uno como padre, ¿cómo se puede dar cuenta que puede ser padre de una persona que hace bullying? Claro. Porque es un matón, que a mí me parece súper preocupante. Básicamente yo creo que hay cierto tipo de reacciones que no son las más pensadas, las más pausadas, en que se puede como inventar más la cosa, y que tú ves que tu hijo, a lo mejor tu hijo, tu hija, responde primero con el impulso. De repente situaciones muy cotidianas, no sé si le ha pasado en la calle, por lo menos a mí sí, que de repente un auto, no sé, se demora 2 segundos más o qué sé yo. Hay personas que son mucho más impulsivas, que dicen garabatos, que pegan a veces en el auto, que pegan, no sé, parece que eso nos ha pasado a todos. Ahora, todo esto también tiene que ver, porque es para otro tema, pero la sociedad del cansancio, ¿no es verdad? Estamos tan sobreexigidos y tan estresados que ese estrés también se lo estamos pasando a nuestros hijos. Sí, así que de alguna manera también somos responsables. Me gustaría encontrarla a Daniela, porque yo he escuchado mucho, Daniela, el discurso de algunos papás o mamás que ante una situación de violencia en el colegio dicen, esto ha existido siempre. Oye, en mi época también había uno al que molestaban. A mí también me molestaron en el colegio, como que se naturaliza un poquito. Sí. Me gustaría que le explicáramos a las mamás y a los papás que nos están viendo qué es el ciberbullying, porque antiguamente la broma estaba en el diario mural. Antiguamente uno entraba del recreo y algo habían dibujado en el pizarrón, pero quedaba reducido a eso y se atacaba ahí. Sí. Hoy día la plataforma es internet, y eso me imagino que psicológicamente genera un efecto demasiado mucho más grande. El que esté aquí lo hace mucho más poderoso y más dañino que el que esté en un pizarrón. Ahí podríamos enfocarnos, Daniela, me gustaría escucharte respecto a aquello. Claro, y de hecho hago esa analogía porque todos ustedes tienen el celular y yo no lo tengo. Ando con una libreta. De hecho, ando con una libreta que es justamente el diccionario sobre el ciberacoso que sacamos en conjunto con el Ministerio de Educación. Fue un trabajo que hicimos inicialmente con la Seremi, Bárbara Soto, que la entrevistaron. Nos reunimos distintas organizaciones y realizamos con una educadora, con Carolina y Cristina, este diccionario justamente enfocado a papás, a profesores, para que sepan de esto de qué es el ciberbullying. Y con respecto a tu pregunta, bueno, ciberbullying o el ciberacoso, digámoslo en español, en términos de qué es mejor o qué es peor, el ciberacoso es 24 horas, 7 días a la semana, te sigue a tu casa, es anónimo y además queda para siempre, por la huella digital. Nada se borra de internet. Qué bárbaro. Nada. Terrible. Una cosa es que nosotros lo dejemos de ver, pero nada se borra. Porque por ejemplo, hay un término que se llama derecho al olvido y que se aplicó con el caso de Buena Nati, que ustedes recuerdan. Claro. Esa niña tuvo que cambiarse su nombre, cambiarse de país incluso. Y ella aplicó el derecho al olvido en Google, pero siguen estando los pantallazos, el video en múltiples plataformas, pero ella aplicó de que en Google, digamos, como esta guía telefónica, si tú pones eso no aparece, pero si tú vas directamente a un sitio web de foros y vos pones el nombre, va a estar. Claro. El ciberacoso son grupos de confesiones, es decir, grupos donde los jóvenes cuentan su experiencia o su cotidianeidad, ponen los nombres de sus compañeros de manera anónima. Están en plataformas como las redes sociales, Facebook, Instagram, y también hay foros o sitios web como Discratch, que ahí tú no necesariamente tienes que poner un nombre, pero sí puedes completamente decir la situación, chica de tal curso, de tal edad, y ahí vamos subiendo información, dónde vive, cómo se viste, descalificaciones, agresiones constantes. O fotografías, muchas veces el pack por pack, que son fotografías desnudas, que es lo que estábamos hablando recién con Catalina, que son fotografías desnudos de menores de edad y que se van intercambiando. Todo eso está... los niños están desde los 9 años en los celulares, más o menos unas 8 horas diarias en los celulares. ¿8 horas diarias? 8 horas diarias. Ojalá. De hecho, ustedes pueden regular, y los papás también pueden regular cuántas horas están sus hijos, y pueden, por ejemplo, hacer una solución matemática, y si solucionan ciertos ejercicios, ustedes les dan 20 minutos más de internet. Eso se los recomiendo. Hay aplicaciones como Screen Time. Entonces, ahí vamos dándole espacio. Daniela, pero estas páginas que tú mencionas no son de acceso a los padres.
Son acceso a todos. Pero muchas de estas páginas son privadas, o sea... bueno, ¿cómo puede acceder un padre? Claro, tú como papá, muchas de estas páginas no las puedes revisar, no puedes hacer un barrido en internet para ver si están hablando de tu hijo. Porque hay que tener la contraseña, hay que ser integrante del foro X o no. O son fácilmente revisables por los padres. Claro, es que ahí de nuevo entramos en la discusión de qué es privado, qué es el libre albedrío, cuando la opinión agrede. Cuando uno puede meterse también en la vida de los niños. Claro, pero aquí hay una analogía y una invitación a los papás de que tiene que ser como cuando uno va al colegio. Al principio, ¿cierto? Que primero uno va a dejar a su hijo, ¿cierto? Papá me va a dejar al colegio. Después, papá me deja una cuadra del colegio. Después me manda en furgón. Y después me deja solo. Así tiene que ser el acceso a internet. Son nativos digitales, tienen perfiles antes de haber nacido. Hay países como en Francia donde los chicos de 19, 20 años están demandando a sus papás por hacer uso de su imagen en internet. Porque no hay privacidad. Pero la invitación es a los papás a hacer este acompañamiento. Primero juntos. Y después voy supervisando, vamos los dos aprendiendo y después ya te dejo solo, pero con la confianza de que tú me permitas también entrar de vez en cuando. Claro, y en ese proyecto tú le vas enseñando a tu hijo qué cosas sí, por ejemplo, qué palabras no debiera nunca permitir hacia su persona. ¿Cómo ir a administrar? Y él, obviamente, tampoco, él o ella, tampoco hacerlo hacia otra, como un proceso de socialización. Ahora, cuando eso se salta, porque muchas veces se salta, y lo tomas ya a los 18 años, ¿ya qué hace ahí? Claro, es que eso te iba a decir, yo tengo un hijo de 15 y para mí ahora es muy difícil acceder a su privacidad. Claro. Si no, o sea, ¿cómo se te ocurre meterte en mi vida íntima? Claro. Entonces, por eso te digo, ¿cómo se hace? Porque esta chica también era adolescente. Hay una época que es como entre los 13 y 16, que todavía son niños, pero igual hacen cosas de grandes. Bueno, van a fiestas, toman... Por ejemplo, muchos papás los hijos tienen Instagram y los papás no tienen. Claro. Entonces ahí hay una forma de acercamiento. Lo otro también de informarse de las mismas palabras. Les recomiendo que lean justamente este diccionario, que lo puedan descargar desde el sitio web, ya sea de la fundación o del ministerio, de que se informen y que no sea que sea una conversación, no desde el que te voy a limitar, sino de quiero saber de qué se trata. Amiga, claro. Y si tú ves algo que no te gusta, trata de no en ese momento, en caliente, digamos, espantarte. Chuta, igual que hey. Y después abordarlo en otra situación, pero es el ir y volver, ¿no? El entrar y salir de la zona de confort y ese día quizás te va a decir, ya, te voy a mostrar esta parte del principio. Seguramente tu hijo te va a decir, no, en realidad no te quiero mostrar nada. Oye, pero igual, a mí me pasa esto. También decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú has sido víctima quizás de ciberacoso, que alguien te ha insultado en internet. Bueno, decirle a tu hijo, oye, mira lo que me ha pasado, alguna compañera tuya le ha sucedido algo parecido, y desde ahí, ¿no? Sí. No desde, dime qué estás escribiendo. A mí lo que me sirve es que yo soy amiga de todos sus amigos en Instagram. Qué bueno. Como me siguen, yo los sigo, entonces por ahí yo los sapeo más y voy viendo en qué están más o menos, no sé, por los pares. Es que el sapear no es muy bueno, porque el saber en qué están es mejor, ¿no? Sí, porque ahí yo creo que tú... No, pero a veces con él al lado, pero yo sé más o menos con quién se está juntando, porque a veces hay niños que crecen más rápido. Sí, claro. Por lo menos ya yo sé lo que encuentro súper triste, que yo me he dado cuenta que, no sé, pues a mí los míos tienen 10 años, son súper chicos. Y hoy día como todo se va validando. ¿Cuántos likes tiene? Sí. ¿Cuánto? O sea, es que ahí hay una cosa que muy chicos. O sea, los míos no tienen Instagram, no tienen ninguna red social, no tienen nada. Los míos no tienen celular. Mis hijos no tienen celular y muchos compañeros, tienen 10 años la mayor y muchas compañeras tienen celular, pero ella no tiene. Pero a mí me impresiona, entonces ella no tiene Instagram, no tiene Facebook, pero ¿cómo? Mamá, a ver, ¿y cuántos likes tiene tu foto? Y yo le digo, pero ¿qué importa cuántos likes tiene, cuántos me gusta tiene tu foto? Entonces ellos ya vienen como con el chip de mientras más me gusta, como que te valida más. ¿Sabes qué? Yo creo que eso tiene una relación directa con esta autoestima que se están desarrollando en los jóvenes y que
tiene que ver también con este mundo de las apariencias y con este mundo del que si te hacen un like, si te hacen un reconocimiento, pues entonces vales, si no, no vales. Claro. Ahora, el punto es que cuando te hacen estos likes o estos me gusta o estos te sube la autoestima momentáneamente. Claro. Pero si te bajan estos, te baja puedes caer absolutamente. Si tienes una fragilidad emocional, puedes caer en esta, que yo digo que hay personas que tienen o no, te va a dar la palabra al tío, me sé que quieres decir algo, pero esta colchoneta afectiva, si no tienes la colchoneta afectiva y te bajan, realmente te sientes como que estás en tierra de nada y que tienes que volver a hacer cosas para... Yo los quiero dejar solamente pensando en ¿por qué uno elimina las fotos cuando sale mal? Cuando ante sus propios ojos, nosotros adultos, no sé si a ustedes les pasa. Claro. Y cuando uno se saca fotos en poca ropa, tiene más likes. Entonces yo creo que los cabros, como por eso están tan sexualizados y se sacan tantas fotos sin ropa para tener más likes. Pero, Cata, si tú eres preciosa, te sacas una foto, tú misma te sacas, y te encuentras que no saliste muy bien. La firme, con la mano en el corazón. ¿Qué haces con esa foto? No la subes. Obvio. No la Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Es verdad. ¿Qué le estamos enseñando? Pero va más allá. Por supuesto nosotros en los conversatorios que hicimos, justamente hicimos uno, él fue el primero, el poder de los likes. Y va más allá de la parte psicológica, sino que tiene que ver con la zona de Accumbert del cerebro, que es la zona del placer. Entonces, cuando tú recibes un like, es lo mismo que cuando tú comes un chocolate, cuando es una liberación de dopamina, de felicidad muy potente. Qué fuerte. Y el cerebro no diferencia, el cerebro no evolucionó de tal manera que no distingue cuáles son las imágenes reales de las falsas. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, una foto de la naturaleza en el computador, no discrimina si estoy viendo y estoy entre medio de la naturaleza. Entonces, el cerebro, en la zona de Accumbert, pasa eso con los likes. Y tengo satisfacción, tengo placer cuando tengo un like. Ahora, eso fue un estudio en la Universidad de la UCLA, de una neurocientífica. ¿Ya? Y el asunto es que, claro, nosotros aplicamos al final el marketing digital en nuestros propios perfiles. Mientras más likes, más popular soy, más me validan, pero también hay un trabajo interno en que me tengo que autovalidar, la autoestima. Es necesario, en la adolescencia necesito la aceptación de otros y la validación mía no es suficiente, por lo tanto tengo que tener la de mi entorno. Pero Dani, eso, claro, yo acabo de decir, yo contar lo de mi hija de 10 años, pero sabéis que siendo súper honesta, uno te escucha hablar y todos nosotros acá tenemos Instagram. Y nosotros también nos fijamos en eso. Obvio. En el fondo, y si tenéis muchos likes, es súper buena onda. Si tú subes una foto y la que tuvo cero aceptación, uno la borráis. La foto chancha que subí, mejor. Entonces nosotros también somos víctimas de eso, no solo los niños. No, el asunto es que la madurez emocional de un adulto puede discriminar y tú estás más firme. No te va a afectar tanto. En cambio, cuando tú eres adolescente es como, no existo, soy invisible, no me pescan. Daniela, y además en estos sitios de confesiones, es súper peligroso porque ahí cuentan una historia de alguien. Tal niña hizo tal cosa y es una tanto. Y esa historia puede tener likes. Y en el reportaje de Clinic, se vuelve viral. Una niña decía, cada vez que alguien pone un like, eso duele, eso da pena. O sea, así como también te puede generar esta falsa adrenalina, esta falsa alegría, también te puede dañar un like. O compartir también. ¿Sabes lo que pasa? Que esta cosa de la dopamina, de las endorfinas, como uno la tiene también a través de cuando, no sé si a ustedes, pero por lo menos cuando uno come chocolate, la actividad sexual, entre otras cosas, trotar, caminar, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? También uno puede hacer una segunda derivada de eso, y ahí también hay un aprendizaje muy importante. Una cosa es el placer y otra cosa es después cómo trabajas eso. Uno sabe que si come mucho chocolate lo pasa regio, pero después engorda. Uno sabe que entonces hay una traducción. Yo trabajo desde la asertividad y creo que es muy importante trabajar la seguridad personal. Y aquí hay como un lema que es como que a veces nos cuesta cumplirlo. La mirada de los demás no te define. La opinión de los demás no te define. Pero eso es un camino y es un aprendizaje que podemos hacerlo. Nos acompaña aquí en el programa a las 9:33 Maquita Ramis. ¿Cómo estás, Macarena, querida? Buen día. Gracias, súper bien. Tremenda comunicadora, tiene programa nuevo, viene y además madre de un adolescente. Las mamás lo conversan con facilidad con sus hijas, entre los padres se comunican respecto de este problema que estamos viviendo. Es que es súper... Yo ayer estaba en una comida con unas amigas
generacionales de edad, con hijos de similares edad y ¿Qué edad todo. tiene tu hija, perdona? 14, va a cumplir 15 en 2 meses más la mayor. Y la verdad que es impresionante y fue producto lo mismo que estaban hablando ustedes, que yo ayer le dije, gorda, le dije, ¿leíste esto? Leámoslo. Pero no, préstamelo, me dijo. Le dije, no, leámoslo. Y se lo leí yo y ella al lado mío con la cabeza pegada a mí y todo. Y me decía, qué gay, mamá. No sé, con puras palabras. Entonces le decía, pero tú entendís, ¿cierto? Y me dice, sí, mamá, obvio que entiendo. Y fíjate que me dice, en mi colegio también hay esto. En mi colegio también pasa esto. Y es súper potente. Cuando yo le decía, pero me imagino que tú, me decía, no, o sea, yo igual me he metido a verla. Jamás he opinado. Pero pasan cosas que de verdad uno no se entera. Nada. Y que tú decís... ¿Sabéis lo que más me impresiona a mí? ¿Cómo hacemos mal la pega a los papás? Porque yo no hago responsable a niñitos o adolescentes o jóvenes, como se quiera llamar, de 13 a 17 o 18 años que tienen los que están entre octavo básico, que es senior o media en el colegio. Y tú decís, ¿cómo nunca? Porque yo a mi hijas creo que me puedo equivocar todo el rato. Pero te lo juro que tengo claro que son niñas buenas, que son buenas personas, que jamás le harían mal a alguien. Y esa cosa así como de unas palabras que tú decís, estáis loca. O sea, yo que soy una mina grande ya de vuelta en la vida, me duele, me doldría eventualmente si alguien me tratara de esa forma. Exacto. Imagínate una niñita que no tiene la capacidad de entender que en verdad no importa, no me conoce, no sabe quién soy. Pero es súper potente que hoy día los adolescentes se tratan de esa forma y se ofenden principalmente a las niñitas, ojo. Sí, principalmente a las niñitas. Las mujeres yo también hago el llamado a los papás. ¿Sí? Los papás, yo creo que y aquí me dirijo a los papás. ¿Sí? Los papás no van a los talleres de los colegios, los papás tienen temor, les cuesta ir dentro de ellos mismos. Entonces la invitación es, nosotros como fundación hacemos talleres y han mandado literalmente a la nana de la casa. Y ha pasado. Qué triste. Y no sería nada de malo que vaya, pero que no lo reemplace. Pero, o sea, que se sume. Que sume, pero es como llamado a los papás de que asistan, de que se informen, que nos lean, que nos sigan en Instagram, en Fundación EM, hago el llamado, que si no saben, que pidan consejos, que quieran aprender sobre esto. ¿Sabes qué me pasa? Que me da miedo. Yo he sentido a esta altura de mi vida viendo a mi hija que va a cumplir 15 años y que ya le gustan los niños y que se relacionan nocturnos, o sea, que salen de noche y todo. Te lo juro que yo he sentido así esa angustia que tú decís, ay, ¿para qué? No quiero que crezca. Pero no quiero que crezca no por egoísmo mío, porque en algún minuto tú sentís que se alejan y todo, pero las veo tan ahí al filo de que le vayan a hacer algo. Yo siento que crecen antes de que puedan crecer, ¿me entendí? Pero es como que no están preparados. No, pero yo siento que ¿sabes qué? En nuestra época no era tan peligrosa la vida como ahora. Yo siento que ahora nuestros hijos están muy expuestos a demasiadas cosas. Es que esto es muy poderoso. Esto es muy poderoso. Ahora, lo que decía la Maca es re importante, qué relevante es vincularse con los papás. Vincularse con las mamás, porque a veces me da la sensación que, y lo que yo veo en los niños de mi edad, que ¿cuál es el problema? En el chat de los papás, por ejemplo, que mi hijo tiene piojo. Entonces, ¿lo hablaré con el resto de las mamás? No, mejor no, porque si no van a decir que es piojento. Lo van a discriminar. Entonces, voy, lo arreglo solo y voy al colegio y le digo a la profe, piola, pero que nadie sepa. Al revés, hay que decir a las otras mamás, oye, el mío está con esto, ojo ustedes también. Respecto del ciberacoso, actuar de la misma manera, ¿no? Masificarlo entre los papás. Pero Edu, tú recién decías un poco como comunicarse con los papás. Es mucho más importante comunicarse con los hijos, porque yo creo que ahí está el problema. Partir por eso, porque muchas veces nosotros mismos, los papás, estamos culpando, no es que el celular, no es que las redes sociales, no es que la información, pero el problema yo creo que nace en las casas, es mucho más simple, que tiene que ver, tiene que ver que tú no te has conectado bien con tu hijo. Entonces, antes de conectarse con los otros apoderados, que no sé qué, conectémonos con nuestros hijos. ¿Cómo llega un papá, una mamá a su casa muchas veces? Reventado. Llega reventado, llega cansado, no tiene a lo mejor ni la disposición, no es que no tenga el interés ni el cariño por los hijos, pero seamos realistas también. A lo mejor hay ciertas pautas que trascienden este tema y que tienen que ver con nuestra sociedad. ¿Cómo estamos viviendo? O sea, leamos un libro que así es chiquitito, La sociedad del cansancio, de un coreano, para que veamos cómo estamos viviendo la vida. Además estamos con estrés, como las depresiones, como las tasas de suicidio de los jóvenes son las segundas en el mundo. Por lo mismo, Javiera,
apuntemos también a la responsabilidad del Estado en su currículum educacional, también. para que esto también sea esté incorporado y se trate en los colegios, porque muchas veces los colegios hacen vista gorda y dicen, no, lo que pasa en Facebook es de la puerta para afuera del colegio, y entonces, ¿de qué forma se regula? O sea, ¿de qué forma regulamos que estos foros escogen a la más rica, escogen a la más... Claro. Así son, escogen a la más suelta? Desgraciadamente no solo pasa a nivel adolescente, yo siento que todos nosotros estamos exactamente igual en este país. O sea, lo hablamos con la Pati Maldonado, con el Rumpi, estamos todos muy odiosos y estamos con una violencia. Muy violenta. Una cosa, entonces, muy parecido al bullying. Absolutamente. O sea, todo esto también es bullying, que uno le diga por el otro al otro por la tele, oye, tú eres alcohólico, eso también es bullying. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si nosotros mismos nos hemos convertido en eso?